El liberalismo en México. En el año de 1820, en España, triunfa el movimiento liberal encabezado por el general Rafael del Riego, acontecimiento que genera en la Nueva España un enfrentamiento entre conservadores y liberales. Los liberales buscaban restablecer la Constitución de 1812 para recuperar la autonomía del virreinato. Los conservadores eligen como representante militar a Agustín de Iturbide, quien en ese momento estaba siendo sometido a un proceso militar por los abusos cometidos por sus tropas en la región del Bajío. Agustín de Iturbide aprovechó la oportunidad de volver al servicio para partir al sur del país, con la excusa de combatir a Vicente Guerrero, pero buscando principalmente convencerlo de unirse a él, para conciliar los deseos de ambos bandos. Después de una campaña militar y el intercambio de diversas cartas entre ambos líderes, se pacta una reunión cerca de Chilpancingo, en donde se pacta la paz entre Guerrero e Iturbide, con el famoso abrazo de Acatempán. El 24 de febrero de 1821 se proclamó el Plan de Iguala, respaldado por el recién creado Ejército Trigarante. Posteriormente, el Ejército Trigarante emprendió una campaña por el país en busca del apoyo de distintos generales militares, lo que culminó con la entrada de Iturbide en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Al siguiente día se instituyó la Junta de Gobierno. Agustín de Iturbide fue elegido para presidente de dicha junta. Más tarde, ese mismo, se llevó a cabo la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, con la que se declara la independencia del Imperio Mexicano respecto a España. Los primeros pasos del liberalismo en México se caracterizan por una situación de inestabilidad, fundamentalmente en la parcela política. Ello se traduce en una compleja sucesión de evoluciones, involuciones, revoluciones, contrarrevoluciones, levantamientos militares, conflictos de todo género, persecución e intolerancia sobre los rivales políticos, proyectos gubernamentales fallidos y una innumerable producción jurídica y legislativa, fruto de un periodo, aparte de inestable de carácter iniciático, de experimentación, de aprendizaje y marcado por la inmadurez del sistema político puesto en liza en sus inicios. En puridad, la producción y la búsqueda de un texto base que consolidara a la nación mexicana manifestar esta constante inestabilidad de una manera visible. Desde la emancipación efectiva del dominio colonial español en 1821 hasta el transcurrido el Congreso Constituyente de 1856 a 1857, se elaboraron y tuvieron vigencia la Constitución Española de 1812, la Constitución Federal Mexicana de 1824, el texto de inspiración centralista de las 7 leyes de 1836, las igualmente centralistas bases orgánicas de 1847, el Acta de Reforma en 1847, nuevamente bajo planteamientos federales, y el texto constitucional de 1857. La situación económica del nuevo Estado era muy mala debido a varias razones. La larga guerra de independencia, la fragmentación administrativa debido al control insurgente de la mayoría del territorio y los intentos de reconquista por parte del Imperio Español. Primeras preocupaciones de este grupo liberal fuera de índole económico. Ellos defendían que la solución al problema de Hacienda era la reducción impositiva y el reemplazo de los ingresos tributarios por impuestos simples en las aduanas portuarias. Estimular el comercio mediante la apertura al intercambio libre entre estados, retirando las alcabalas y dejando que la prosperidad irrestricta tomara su curso natural. La desamortización de los bienes del clero para sanear el físico, sobre todo remediando la carga de los impositivos contraídos después de la Guerra de Independencia, ideal que se mantendría en la mente de este grupo hasta su aplicación real en 1856 por medio de la Ley del Lerdo. Esta postura tendría su contraparte en un grupo conservador que consideraba que la solución al problema económico del país era la centralización, el mercantilismo y la protección de la industria nacional, y que no se debían de tocar los bienes de la Iglesia. Este choque de opiniones respecto a los bienes eclesiásticos sería un factor crucial en el desarrollo de las instituciones de los siguientes años, hasta la separación definitiva de los asuntos civiles y religiosos por Benito Juárez en 1859. Uno de los mayores teóricos liberales del país en la primera ola de liberales fue José María Luis Mora,
quien se dedicó a estudiar, traducir y proponer la obra de Adam Smith y Jean-Baptiste Say. La lucha contra el proteccionismo y el mercantilismo sería constante, a pesar de no llegar a grandes enfrentamientos con proponentes proteccionistas como Esteban de Antuñano. En la sociedad mexicana, la institución que siempre ha repercutido fue la Iglesia. Su incidencia se debate de acuerdo al grado de identidad apropiada por los creyentes. De allí el poder de la Iglesia se visualiza entre 1810 y 1857 como una culturalización, dada por un pueblo evidentemente católico, apostólico y romano. En este tiempo se vio a la Iglesia como instituciones en formación y fortalecidas por la posesión de riquezas materializadas, expresadas en tierras, cofradías, hospitales, escuelas y todavía de formas más determinantes. El efecto e identificación de los individuos a través del credo le permitía su injerencia en la forma de organización y acción del poder político. Una preocupación profunda era el cambio del sistema educativo, reemplazar a las corporaciones eclesiales a labor escolar. Para ello se invitaron a distintos sistemas, entre ellos el lancasteriano. La propiedad para el liberalismo estaba en primer orden junto a la vida y la libertad. Muchos de ellos, particularmente la segunda ola liberal como Lerdo y Ocampo, pensaban en usar desamortización para un proceso de subastas que proveería de un contingente de pequeños propietarios capaces de beneficiar el ajustado mercado agrícola de latifundio. Además, se tratan asuntos relacionados con el fundamento de la propiedad, donde Juridi y Alcocer argumentan que el derecho natural es anterior a cualquier pacto civil o contrato de la sociedad, y que por lo tanto, si esta última la niega, el pacto se rompe. Durante los primeros años del imperialismo mexicano, principalmente Fray Servando Teresa de Mier, quien defiende la suprema del Congreso sobre el Ejecutivo, argumentando que dado fue el Congreso quien lo eligió para ese puesto, tiene la supremacía. Más adelante, después de la caída del Imperio Mexicano, se adopta una república federal, de la que Ramos Asirpe y Lorenzo de Zavala son apasionados promotores y defensores, siendo aprobada por el Acta Constitutiva de la Federación el 31 de enero de 1824, después de la aprobación de la Constitución de 1824, existían 20 estados, 4 territorios y un distrito federal. Respecto a la división de poderes, el artículo 9 del Acta Constitutiva decreta que el poder supremo de la Federación se divide para su ejército en legislativo, ejecutivo y judicial, y jamás podrían reunirse dos o más de estos en una corporación o persona, ni depositarse en el legislativo en un individuo. De 1826 a 1830 sucede una complicada lucha entre los yorquinos, agrupación política que apoyaba el federalismo y es comúnmente identificada por sus tintes liberales, y escoceses, agrupación política con opiniones contrarias. Ambos grupos tuvieron una gran influencia en la opinión de la población. Después de múltiples problemas que trajo consigo el federalismo, en diciembre de 1833 se redactan las 7 leyes constitucionales en las que se establecía una república centralista, proyecto conservador con representación ciudadana y separaciones de poderes. Además se establecía un cuarto poder, el supremo poder conservador, que se encargaba de regular a los 3 poderes. Durante los 5 años de vigencia de estas leyes, gobernó el general Anastasio Bustamante, en el que fue uno de los periodos más turbulentos. Finalmente, con el apoyo del general Antonio López de Santa Anna, se llega a las bases de Tacubaya, las cuales hacían cesar los poderes establecidos por la Constitución de 1836. Por medio de ellas, se llega a un auge liberal que abarca de 1841 a 1842. Durante estos 2 años se nota una marcada diferencia entre dos grupos liberales, uno democrático con principios de igualdad entre las personas y uno ilustrado, principalmente aristocracia de notables. Cuando en 1846 surgen tendencias a favor de una monarquía y de un gobierno encabezado por las clases pudientes, que serán utilizadas para justificar a Maximiliano de Habsburgo, argumentado que vivió México y está acostumbrada a esta forma de gobierno. Es principalmente Gutiérrez Estrada quien, a pesar de un principio, apoyó estas ideas monárquicas que defienden la integridad e independencia de México.
Finalmente, y como medida desesperada, los conservadores buscan apoyo en Santa Ana para volver a instaurar una república centralista, proyecto que se lleva a cabo cuando el 20 de abril de 1853 Manuel María Lombardini le entrega el poder a Santa Ana. Y bajo un plan desarrollado por Alemán, decreta varias leyes que van en contra de las ideas liberales, como por ejemplo la Ley Lares de restricción de libertad de imprenta. Esto ha sido todo por este tema. Muchas gracias por su atención.